Nos acompaña esta mañana el secretario de Hacienda en el estado de Sonora, Omar del Valle Colosio, y es que la semana pasada le platicábamos que se hizo la entrega del presupuesto para el 2023, este paquete de presupuesto entregado al Congreso del estado de Sonora, y para ello nos acompaña el secretario para platicar un poquito más acerca de esto. Sabemos que cada año, antes de finalizar, que ya estamos pues casi al cierre, pues se hace este análisis de los ingresos y egresos que se necesitan para el próximo año, en este caso 2023, secretario. Sí, muchas gracias, buenos días. Efectivamente, en el cierre de año, en estas fechas, el 15 de noviembre es la fecha que tiene por ley el gobierno del estado para presentarle al Congreso la proyección o estimación de cuántos ingresos se prevé tener en el próximo año, cuántos pesos se van a recaudar, cuántos pesos van a llegar de la federación, pero también hacia qué rubros, a qué aspectos se va a invertir ese recurso, ¿no? Sí. Y hacer ese planteamiento que se va de parte del gobierno del estado al Congreso, y al Congreso en su discusión interna es donde a lo largo de varias semanas hacen sus reuniones técnicas para después someterlo a discusión y a votación. Entonces estamos hablando de cuánto dinero se va a invertir en los diferentes rubros y también de dónde vendría ese dinero. Claro, el presupuesto va a crecer para el próximo año en 12%, son 8.400 millones de pesos más que estamos proyectando que vamos a tener de ingresos adicionales. Los ingresos adicionales provienen de dos grandes fuentes. La primera son los ingresos que recibimos de la federación, dentro de la organización que tenemos las entidades federativas Sonora, Chihuahua, Coahuila, etcétera, en todo el país. Con la federación recibimos recursos. Una parte importante, el 56% del presupuesto que vamos a tener el próximo año proviene de las participaciones y aportaciones que hace la federación al gobierno del estado en función de nuestro tamaño de población, en función de los ingresos que tenemos en el estado, en función de los ingresos que tienen los municipios también. Otra parte importante es la recaudación que hace el estado a través de diferentes fuentes, impuestos sobre nóminas, emisiones de trámites que la ciudadanía día con día tramita, y entre otros mecanismos. Entonces, del año 2022 al 2023 estamos creciendo 12%, son 8.400 millones de pesos más, que le da una capacidad al gobierno del estado de poder atender aspectos muy importantes para la ciudadanía, por mencionar algunos: seguridad, sí. El tema de infraestructura, se crece un 80% el presupuesto para infraestructura el próximo año, se crece inversión en seguridad, en transporte, en tema de educación pública también se incrementan los recursos para diferentes conceptos, y también en el tema de desarrollo social para atender las necesidades muy particulares en nuestro estado para las familias y personas que menos tienen. Lo que estamos viendo nosotros hacia el próximo año son dos condiciones muy importantes que el gobernador ha puesto siempre sobre la mesa. La primera es la austeridad. Y la austeridad significa tener un buen control del gasto en el funcionamiento del gobierno. Es decir, no podemos darnos el lujo de nosotros de incrementar nuestros gastos de manera desmedida. Desde luego el Estado necesita recursos para pagar nóminas, para pagar pensiones y jubilados, para pagar la operación de cómo funcionan las oficinas de gobierno, que por muchos años se dejaron de atender, físicamente necesitan estar mucho mejor para ofrecer un servicio digno a la gente. Pero donde se está mandando mayor cantidad de recursos es en seguridad pública, por ejemplo, para contratación de más elementos de policías, más agentes ministeriales en la fiscalía, contratar más custodios porque creció la población en los cerezos en nuestro estado. Significa que está avanzando el proceso de procuración de seguridad y justicia, se incrementan equipos, se incrementa la videovigilancia que existe en el estado, centros de operación, entre otros conceptos dentro de seguridad. Nos platicaba ahorita que hay un porcentaje pues representativo en comparación con el año pasado en cuanto al presupuesto. ¿De dónde viene exactamente este extra que vamos a tener? Como comenté en principio, viene de dos fuentes. La primera son participaciones. De 2022 hacia 2023, la Federación estima que para el gobierno del estado alrededor de 6.500 millones de pesos son adicionales en comparación con lo de este año, únicamente de participaciones y aportaciones. Otra parte importante es recaudación. En el gobierno del estado, nada más en este año, incrementamos nuestra recaudación, es decir, los ingresos que cobra el estado, los que tenemos como propios, subimos ya más de un 11% a través de capacitación,
sistemas, organización de las cuentas y hacer mayor presencia en el ejercicio con los contribuyentes. Hemos hecho convenios con el IMSS para poder intercambiar información e identificar contribuyentes, y hay actualizaciones en materias de ingresos que permiten tener mayor capacidad. Los ingresos que tiene el Estado, la parte más importante que estamos buscando es, tenemos que crecer nuestros ingresos propios y reducir la dependencia de los recursos federales. Hasta hace un año y medio, Sonora es el peor estado, o era el peor estado de la frontera, con relación a los ingresos propios, ¿no? Entonces, una parte importante que tenemos que ir fortaleciendo es que a medida que el Estado tenga más ingresos propios, la Federación corresponde con más ingresos, ¿no? Sabemos también cuando se anuncia el presupuesto entregado para este 2023, también se habla de algunos incrementos en impuestos, como lo son en placas, hospedajes, nóminas. ¿Nos puede hablar un poquito más en qué consiste, cuánto es el aumento? Claro, el cambio que se hace, el primero, impuesto sobre nómina. Las empresas que tienen formalmente contratado a personal tienen que hacen un pago al gobierno del Estado por la base de lo que ellos facturan por la nómina. Es decir, si una empresa factura 100 millones de pesos de nómina, paga el 2%. Pero no solamente es el 2% actual, es el 2% y hay 3 sobretasas, es decir, pagan el 2.9% actualmente. Hay empresas que se han amparado en contra del Estado para no pagar ni el 2% ni esas 3 sobretasas. Las sobretasas son impuestos adicionales para ejercer recursos para obra pública municipal, para infraestructura educativa y para apoyar los recursos para universidades. ¿Qué sucede? Que cuando se juntan el 2% y los otros impuestos sobre tasas, da 2.9%. Y cada vez se empiezan a amparar más empresas en contra del Estado para no pagar esos dos conceptos por no pagar los impuestos sobre el mismo concepto. Hemos perdido alrededor de 200 millones de pesos, hay más de 160 contribuyentes que se han amparado, que no están pagando en ese sentido. Entonces la decisión fue quitar esos impuestos extras y pasar del 2.9 al 3%, que es la media de todo el país. Hay estados como Chihuahua que están en el 4%. ¿Ya no podrán ampararse entonces? No, prácticamente no. Entonces eso le da mayor eficiencia al gobierno del Estado, le permite identificar mejor a los contribuyentes, le permite ser más eficiente en la recaudación, pero son dos cosas. Se quitan esos impuestos extras, que en suma daban 2.9 y se pasa al 3%. Los ingresos adicionales que se están captando se van a seguridad, completamente, porque ha sido un trabajo del gobierno del Estado en compromiso y su agenda también en conversaciones con grupos y cámaras empresariales con quienes hemos estado platicando el tema, de una de las principales agendas que quieren ver en nuestro Estado es una agenda con recursos para seguridad. Entonces, todo ese recurso se etiqueta para la parte de seguridad pública. Esto va directo ya para seguridad 100%. Pública, Entonces, 3%. Digo, parte de los ingresos, pero cuando hay excedentes, cuando cobramos un poco más o recibimos más ingresos, lo importante es dotar de recursos al área de seguridad. Entonces, sí nos sentimos contentos y optimistas de que para este ejercicio de recursos del próximo año, Seguridad Pública va a tener más recursos. En cuanto a la venta de alcoholes, ¿también hay un impuesto extra? No son, en el tema de licencias, placas y alcoholes, se hablan derechos, son pagos que hace el que hace el trámite. En materia de alcoholes se hace una diferenciación. Antes las tiendas departamentales y las tiendas de autoservicio, por ejemplo, en tiendas departamentales como Walmart, Soriana, y las tiendas de autoservicios, que son las tiendas que vemos en cada esquina, tipo Oxxos y demás, pagaban exactamente lo mismo y no pueden tener el mismo tratamiento porque son sus dimensiones distintas. Entonces se hace una diferenciación para ese. ¿Las departamentales estarían en desventaja? Pues estaban en una ventaja adicional porque ahora son las que tienen un costo mayor, todo lo demás prácticamente se mantiene constante. La mayor cantidad de permisos y licencias proviene de ese tipo de tiendas de autoservicios y SICSES, donde no hay esos cambios, ¿no? Se hace una diferenciación. En el materia de placas, ahí es importante, si me permites, hacer una aclaración. Cuando los contribuyentes, cuando los ciudadanos vamos a las agencias fiscales, hacemos dos trámites en las agencias fiscales con relación a placas. O revalidamos placas o compramos placas nuevas. En la revalidación de placas y la parte de licencia, los cambios que va a haber de un año a otro son por debajo de la inflación. Siempre se actualizan los costos, siempre se actualizan los precios. Lo importante es que no crezcan por el nivel de inflación. Es decir, si la inflación para el 2022 es del 9%, que el cambio que se observe en ese costo
sea mucho por debajo de ese nivel, para que el Estado podamos absorber nosotros parte de eso y la ciudadanía no. Únicamente para la emisión de nuevas placas se agregaron 200 pesos adicionales a ese cambio de tarifa. Y ese recurso, junto con otros recursos, se van a transporte. Transporte, a diferencia de este año, transporte va a tener 750 millones de pesos, lo cual permite que el costo que el usuario paga se mantenga igual y que podamos trabajar con los concesionarios y en políticas también del Estado de comprar más autobuses para que el usuario tenga más certeza y confiabilidad sobre cuándo pasa la ruta, que pase bien, que esté con seguridad y demás, pero no se incrementa la tarifa para el usuario, ni fue en el 2021, el 2022, ni para el 2023. Entonces, esos 200 pesos extras para quien saque por primera vez una placa, pues sería entonces directo a transporte, que tanto hace falta ahorita. Completamente. Los ciudadanos están solicitando ese servicio. Correcto. En el tema de transporte se genera una bolsa de 100 millones de pesos, 100 millones, para comprar autobuses para Navojoa, Obregón, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, que son ciudades que están demandando más autobuses. El Estado los va a comprar y los va a rentar a quien vaya a operarlos, pero serán del gobierno del Estado, no se entregarán de manera gratuita al operador del transporte. Entonces, quien renueve las placas sería lo correspondiente a la inflación anual solamente, el aumento. Menor que la inflación. Menor que la inflación anual. La revalidación de placas del 2021 al 2022 tuvo un cambio en el precio, pero por debajo del 8% que fue la inflación del año pasado. Para este 2023, para revalidación de placas, hay un cambio, pero no por los 9%, es aproximadamente 6% si se le consideran los impuestos adicionales, las sobretasas que se pagan. ¿En las licencias algún aumento? También crecen en una parte, o sea, todos los trámites que tiene el gobierno del Estado año con año se van actualizando porque el costo de producción, llámese el pago de rentas de edificios, el pago de luz, el pago de agua, el pago de sueldos y salarios, el pago de los insumos para producir los servicios que se otorgan a la ciudadanía, año con año se incrementan también. Sin embargo, la estrategia del gobierno del Estado es no trasladarle a la gente el costo total de ese incremento. Entonces, si el incremento fueran 10, por decirlo así, debieran de ser 10, el incremento es de 3, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en licencia sería ese mismo. La dinámica es igual, que el cambio que haya de 2022 a 2023 esté por debajo de la inflación para el 2023. ¿Cómo estamos en cuanto a deudas? ¿Cómo cerramos este 2022 y cuál es la proyección para el 2023 y los próximos años para el Estado de Sonora? Una parte importante en materia de financiamientos, que por eso estamos buscando que el gobierno del Estado cada vez tenga más ingresos propios y depender menos de financiamientos, es que a diferencia de años anteriores que se contrataban financiamientos de un año, contratabas recursos para pagarlos en un año, que podían oscilar arriba de los 3,000, 4,000 millones de pesos. El gobierno del Estado el año pasado contrató 2,600 millones de pesos para poder completar los recursos que se ocupaban para nóminas y demás. Esos créditos se pagaron el 30 de junio, es decir, hace 4 o 5 meses terminamos de pagar esos financiamientos. En este año el Congreso nos autorizó recursos para podernos financiar y para el próximo año están estimados 1,000 millones de pesos de financiamientos únicamente. En materia de deuda, el Estado heredó una deuda de largo plazo, que es deuda que se contrata y se paga a 30 años, como los créditos de casas, que son a 15, 20 años. Estas deudas son a 20 y 30 años, son 22,000 millones de pesos. Y ahora que están incrementándose las tasas de interés, pues desde luego trae un impacto en las finanzas del Estado. ¿Qué estamos previendo para el próximo año? 3 acciones importantes. La primera es refinanciar el total de la deuda para poder bajar el costo que nos cuesta estar pagando los intereses mes a mes. El segundo es buscar coberturas de tasas. ¿Qué significa eso? Poder asegurar una tasa y evitar que cuando haya cambios terminemos pagando de más. Sí. Y el tercero, como ha comentado el gobernador, es buscar con esos ahorros del no pagar tanta deuda, poder buscar la forma de contar con financiamientos que se pagarían en esta administración y hacer infraestructura que es importantísima para nuestro Estado, como las obras hidráulicas que Nogales necesita, en Guaymas, Agua Prietas, pavimentación de calles, desarrollo urbano, etcétera. Pero el compromiso que ha hecho el gobernador es de que todos los financiamientos que se contraten en esta administración se pagan en esta administración para no heredarle a la próxima administración. No sucederá esto para la próxima administración. ¿No? ¿Y qué pasa con esta deuda entonces de muchos años? ¿Se buscará llegar a una tasa fija?
Sí, el gobierno hemos hecho dos grandes cosas. Heredamos casi 3.000 millones. Cuando entramos el año pasado, en septiembre del 2021, habían 3.000 millones de pesos aproximadamente de adeudos del 2015 al 13 de septiembre del 2021. En tan solo un año ya pagamos el 70% de eso, que incluía impuestos, pago de participaciones a los municipios, pago de obra, pago a proveedores, pagos a prensas, pagos de arrendamientos, subsidios al sector educativo, un sinfín. Entonces, hemos ido corrigiendo esos pasivos y en materia de deuda, el compromiso del gobernador es que el saldo real de la deuda que se tenga al cierre de la administración sea menor. Entonces, si iniciamos nosotros con 22.100 millones de pesos de deuda a largo plazo, tiene que estar por abajo de los 22.000 millones, ¿no? En esos términos. Es un gran reto porque al final de cuentas hemos visto cómo se ha incrementado la tasa de interés y eso le cuesta al gobierno del Estado. Cuando pagas la deuda que se contrató anteriormente, es cuando ya no tienes pesos para invertir en cosas que necesitas ahora. Porque ahí es para no Hay un costo pagando. de oportunidad. Sin embargo, hemos metido mucho orden. Eso nos ha permitido, como mencioné, pagar pasivos que se heredaron y quienes han recibido esos pagos, pues también pueden pagar a sus proveedores que también se quedaron debiendo, ¿no? Hoy por hoy el Estado paga en tiempo nómina, paga en tiempo pensiones, no nos estamos financiando con proveedores. Antes había financiamientos a proveedores a 60, 90 o a 2 años, como los que se han observado ahorita, y eso permite que haya mayor claridad para quien vaya a trabajar con el Estado como proveedor, de poder tener su proyección de ingresos, ¿no? También. Hay otro impuesto que se me pasaba que tiene que ver con el turismo también, que es a El impuesto hoteleros. sobre hospedaje. El impuesto no lo pagan los hoteleros. Okay. Eso sí hay que aclararle a la gente, quienes somos turistas y viajamos a otros estados de la República, cuando rentamos un hotel, un motel o hacemos una reserva a través de estas plataformas de Airbnb o Expedia y demás, se nos cobra un impuesto. Sí. En Sonora es el 2%. Somos uno de los 7 estados en el país que hasta el día de hoy pagamos 2%. Es decir, si tú pagas una habitación por 1,500 pesos la noche, pagas 30 pesos de impuestos. Lo que se propuso es hacer un cambio del 2 al 3, que es pagar 45 pesos por 1,500 pesos, ¿no? Y ese recurso, que generará 36 millones de pesos, se va a un fideicomiso. Se reinvierte al área de promoción turística, en el que es un fideicomiso en el que participa el gobierno del Estado y quienes dirigen las oficinas de visitantes y convenciones, o de convenciones y visitantes, las más importantes, Hermosillo, Puerto Peñasco y Guaymas, San Carlos, que pueden participar de ese recurso. ¿Para qué se usa el recurso? Para promover más turismo y que vengan más turistas y demás. Entonces, creemos que es una buena avenida por 2 temas. El primero, que existe la posibilidad de hacer ese cambio del 2 al 3%. Hay estados que cobran el 7%, Baja California cobra el 7% en moteles, por ejemplo. Las marcas turísticas de nuestro país, como son Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo, la propia Ciudad de México, tienen tasas arriba del 3% o variables. Entonces, pasar del 2 al 3% no es un costo directo al hotelero o al que ofrece su servicio. El que lo paga es el turista. Pero ese recurso se reinvierte. Eso es fenomenal porque quienes están haciendo la promoción de turismo en nuestro estado, tanto el sector privado como el sector público, en este caso la Secretaría de Turismo, pues contarán con más recursos. ¿Para qué? Para promoción en medios, para hacer eventos turísticos o de ferias turísticas importantes que necesita el estado. ¿Qué es el estado, impuesto con el que trabajan las OCB, ¿no? En parte. Hasta el 2021, los recursos que se recaudaban por ese impuesto sobre hospedaje, el 90% de ese recurso lo administraban los privados y no se tenía visibilidad de cómo, cuándo y dónde se ejercía, ni tampoco los institutos que hacen la fiscalización, la observación de cómo se ejerce el gasto, tenían acceso a ello. Lo que se hizo a partir de 2022 es que haya mayor claridad en cómo y cuándo se ejerce el recurso, pero sí se comparte el recurso, se continúa compartiendo el recurso con las organizaciones de convenciones y visitantes y con la Secretaría de Turismo en un 45 y 45%, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, secretario. Ahorita platicábamos en qué etapa estamos. Ya se entrega este paquete presupuestal para el próximo año y en cuánto tiempo podemos avanzar a un segundo paso. Por ley lo entregamos el 15 de noviembre, que es lo que marca la ley, hasta el 15 de noviembre. En estos días estaremos presentando la materia presupuestal a la Comisión de Hacienda para que después internamente los grupos parlamentarios dentro del Congreso lo discutan en mesas de trabajo, en la propia Comisión de Hacienda,
y posteriormente se arme lo que se llama un dictamen, que es un documento ya con los cambios o actualizaciones u observaciones finales que pudiesen darse en estos días, y se somete a votación de pleno. En 2021 el presupuesto se autorizó el 10 de diciembre, unos días antes del cierre del periodo legislativo. Hacemos votos para que en este proceso se pueda llevar a cabo en tiempo y forma y poder contar con la autorización del presupuesto para empezar a ejercerlo a partir del 1 de enero del 2023. ¿Hay buena expectativa de que así sea? Sí, yo creo que hay buena comunicación con todos los grupos parlamentarios, hay justificación clara de por qué lo estamos haciendo, hay mucha visibilidad de las necesidades de recursos del Estado en todas sus áreas, hay una visibilidad de los retos que tenemos también presupuestales, y eso es parte también del Ejecutivo en esa defensa, ¿no? De ir a defender, explicar con toda claridad y transparencia esas necesidades. Entonces, creemos que existen condiciones favorables para que pueda salir adelante el presupuesto que se propuso para el 2023. Muy bien, pues estaremos en contacto, secretario. Muchísimas gracias por Claro que compartir sí. con nosotros qué significa y cómo estará pues proyectado este presupuesto para el próximo 2023. Gracias y seguiremos pues en contacto del Claro que sí. avance de este paquete presupuestal 2023. Con nosotros el secretario de Hacienda en el estado de Sonora.